Bien, vamos a continuar con el circuito anterior y vamos a hacer alguna modificación para ver cómo reacciona el circuito, es decir, qué es lo que ocurre cuando yo modifico ciertos parámetros. En este caso tengo muy pocos parámetros a modificar. O modifico la diferencia de potencial entre el polo positivo y el negativo, o modifico la resistencia. ¿De acuerdo? Bien. Recordamos, si cerramos el circuito, tengo 90 miliamperios de intensidad de corriente. Esa magnitud lo que me dice es la cantidad de electrones que están pasando por cada punto de este circuito por segundo. ¿De acuerdo? Bien. Abrimos el circuito. Siempre que hagamos alguna modificación sobre un circuito hay que abrirlo, porque si lo hacemos mientras está cerrado puede ser dañado. ¿De acuerdo? Bien, vale. Vamos a poner 150 ohmios, es decir, vamos a aumentar la resistencia. ¿Qué ocurrirá? Bien, la resistencia hemos dicho que era la oposición al paso de corriente. Es decir, estoy aumentando la oposición al paso de electrones. ¿Qué va a ocurrir cuando cierre el circuito? ¿Pasarán más o circularán más o menos electrones por el circuito? Tiene sentido o parece lógico pensar que menos, ya que les cuesta más. Bien, vamos a ver. Cerramos el circuito y vamos a mirar qué tenemos. ¿Veis? Ahora tenemos 60 miliamperios, es decir, menos intensidad de corriente. ¿Qué es lo que ocurre? Como les he puesto un obstáculo mayor al paso, pues pasan menos electrones por segundo. Ahora, eso sí, por aquí siguen teniendo todos sus 9 voltios y aquí, una vez han pasado ya la resistencia, siguen teniendo sus 0 voltios. Es decir, ¿qué ocurre? Los electrones se van a dejar la misma energía, cada uno de ellos se va a dejar la misma energía en esta resistencia. Lo que pasa es que como la oposición es mayor, van a pasar menos electrones por segundo. ¿De acuerdo? Es decir, si aumento la resistencia, la diferencia de potencial, es decir, la energía que se deja cada electrón, va a ser la misma, pero pasan menos electrones por segundo a través de esa resistencia y por lo tanto a través de cada punto del circuito. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer ahora lo contrario. Vamos a poner 60 ohmios. Con el circuito abierto, ¿de acuerdo? Si lo cerramos, ¿qué ocurrirá? Pues lo lógico es que haya más de 90 miliamperios, que es lo que había con 100. Vamos a verlo. Y efectivamente ahora tenemos 150 miliamperios. Es decir, como el obstáculo que se encuentran los electrones es más pequeño, pues pueden pasar más electrones a través de este obstáculo, es decir, por todo el circuito. Pero, lo mismo que antes, aquí siguen teniendo 9 voltios, ya que como aquí no hay obstáculos, siguen con la misma energía. Y aquí lo mismo, como no hay obstáculos hasta 0, pues siguen con 0 voltios cada electrón, ¿de acuerdo? Con lo cual, si disminuyo la resistencia, aumenta el flujo de electrones, es decir, pasan más electrones, es decir, aumenta la corriente. ¿Qué pasa si la bajo demasiado? Pues ocurre esto, ¿de acuerdo? Es decir, si abrimos el circuito, lo reparamos, pero si lo cerramos, la resistencia me la cargo. ¿Y por qué? Porque las resistencias tienen una potencia máxima, ya lo veremos esto, que soporta. Si sobrepaso esa potencia, la quemas, la destrozas, deja de funcionar, con lo cual te cargas el circuito. Porque pasan más electrones de los que es capaz de soportar. ¿De acuerdo? Bien, el circuito lo reparamos y escribimos la resistencia inicial.